Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta clase del sumario de doctrina cristiana. Hoy vamos a empezar con la última parte de este libro que hemos estado estudiando a lo largo de este año. La última parte del libro que abarca los últimos capítulos es la parte de la escatología. La escatología es una de las partes de la teología que se encarga de estudiar todo lo referente a los acontecimientos de los últimos días. Así que, por lo menos para mí, resulta una parte de la teología muy interesante, a pesar de que hay ciertos datos que uno tiene que aprender bien para no confundirse, y sobre todo partes que no todas las confesiones cristianas creen de la misma forma. Así que uno tiene que aprender cómo cree, por ejemplo, eh, el concepto del arrebatamiento, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia católica, y todos esos puntos son muy interesantes, les repito. Y para introducirnos al tema, el autor inicia en el capítulo llamado La muerte física y el estado intermedio. La muerte física y el estado intermedio. Y está dividido en cinco puntos. El primer punto se llama La muerte es el castigo del pecado. Y escogí dos textos, uno está ya en Romanos 5:12 y el otro igual está en Romanos, pero en el 6:23. Lo voy a leer, ustedes pueden escuchar o buscarlo en la Biblia. Romanos 5:12 es el primer texto, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El segundo texto, igual en Romanos, pero en el 6:23, dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con respecto a este punto, pues realmente no hay mucho que decir al respecto. Pablo arroja algunos datos muy interesantes, algunos datos que tal vez sepamos algunos, otros no sepamos, pero de forma general, Pablo en estos dos textos de Romanos nos enseña que la consecuencia de pecar es la muerte. Pero aquí en esos dos textos y más textos que aparecen allá en Romanos, el término muerte, cuando está relacionado al pecado, no es solamente a un tipo de muerte, ya sea una muerte espiritual o una muerte física, sino en realidad implica una muerte en cualquier forma. Puede ser, sí, una muerte física, pero también puede ser una muerte espiritual, una muerte emocional. Lo que realmente nos quiere enseñar el autor, tomando como referencia estos textos de Pablo ahí en Romanos,
es de que la palabra muerte significa un alejamiento de Dios, significa sufrimiento. Por eso el título del primer punto se llama La muerte es el castigo del pecado. Podemos hacer un análisis o un estudio o un ejercicio, como quieran decir, de todas las consecuencias, de todos los pecados que hemos cometido. No me lo van a decir, cada quien lo va a hacer, si lo quiere hacer. Y pueden poner dos columnas. En la primera columna, el pecado que uno cometió. Y en la segunda columna, cómo Dios te reprendió o cómo Dios te castigó por haber hecho ese pecado. Por increíble que parezca, hay hermanos, hermanas, personas que se dicen ser cristianas, que dicen que no todos los pecados Dios los toma en cuenta, y realmente sí, todos los pecados Dios los toma en cuenta, y tarde o temprano cada uno de los que hemos cometido pecados vamos a recibir el castigo. Así que tú puedes poner, por ejemplo, mentí en tal lugar o en tal ocasión, y el castigo o la consecuencia de ese pecado fue tal cosa. Y cuando termines de hacer ese ejercicio, te vas a dar cuenta que todas las consecuencias de todos los pecados que has cometido tienen de una u otra forma algún tipo de sufrimiento, y tienen de una u otra forma un alejamiento de Dios. Tal vez unos más que otros, pero sí se podría decir que todos. Y te vas a sorprender, y ya se te va a aclarar este concepto que Pablo menciona acá en Romanos, ese concepto de la muerte que está relacionado con el pecado, que significa, como les vuelvo a repetir, como dije al principio, no es solamente una muerte física o una muerte emocional, sino que es algo más amplio. Este es el primer punto. Como siempre les digo, si quieren que que yo extienda más un tema o que me pregunten, lo pueden hacer allá abajito en los comentarios, sin miedo, los voy a contestar. Puede ser que tarde hasta un día, pero voy a intentar contestar todas las preguntas. El segundo punto es menciona los conceptos. Bueno, el primero es hebreo, el Seol, y el segundo es Hades, es griego. Bueno, se titula así el segundo punto. El Seol o Hades en algunos casos es un lugar de castigo. Para introducirles a este punto, segundo punto, es obligado mencionar de dónde vienen esas dos palabras. La primera es Seol, que se escribe con una H entre la S y la E. Se podría pronunciar Sheol, pero no es una pronunciación correcta, sino es Seol. Es una palabra hebrea que aparece en muchas partes del Antiguo Testamento, sobre todo en los salmos, aparecen muchos salmos, y en algunos proverbios también. Es el término hebreo, uno de los tantos términos hebreos para referirse al infierno, aunque de forma literal no significa infierno, sino que significa, si lo pasamos a términos actuales, significa basurero
o como un lugar donde se vierte desechos. Cuando el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego y se hizo la Septuaginta, la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, el término Seol pasó a llamarse o a traducirse más bien al griego como el término Hades, que es una palabra griega, una de tantas igual, una palabra griega que significa infierno. En gran mayoría de los textos, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, estas dos palabras significan, como les dije hace rato, un infierno o un lugar de castigo para todos los que rechazan a Dios. Igual también significa lugar de tormento. Proverbios 15:24 dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es uno de los tantos textos del Antiguo Testamento que habla del Seol como lugar de castigo, como el infierno. Y lo curioso de acá es que habla o da a entender aquí el autor de Proverbios que el cielo está arriba, porque dice el camino de la vida es hacia arriba. Y dice para apartarse del Seol abajo. Creo que aquí se tomó esa idea de que el cielo está arriba y el infierno está abajo, aunque realmente no sabemos exactamente dónde está uno y dónde está el otro. Pero es algo curioso e interesante darnos cuenta cómo el autor, Salomón, el autor de Proverbios, menciona eso, los lugares o las ubicaciones de tanto del cielo, que aquí lo menciona como el camino de la vida, como el infierno, que aquí se menciona como el Seol, ¿no? Uno arriba y uno abajo. Está muy interesante estos términos. El tercer punto habla o se titula Los creyentes están con Cristo inmediatamente después de su muerte. Nuevamente tomo citas de cartas de Pablo. La primera es 2 Corintios 5:8, que dice de la siguiente manera: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Filipenses 1:23 dice, más o menos dice la misma idea: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estos textos, junto con otros que aparecen en el libro, junto con otros que podemos buscar y encontrar allá en la Biblia, nos enseña lo que dice el título de este punto, de que cuando uno como creyente muere, va con Cristo inmediatamente. Pero si somos observadores, este texto no solamente habla de este punto, de que cuando muramos como creyentes vamos a estar con Cristo inmediatamente, sino que hay algo entre líneas que a veces omitimos. En el primer texto, Pablo
dice así, o una parte del texto dice así: quisiéramos estar ausentes. El segundo texto, ahí en Filipenses, hay otra frase más o menos igual que dice: deseos de partir y estar con Cristo. Esas dos frases nos enseñan una segunda cosa en este punto. Nos enseñan de que sí, vamos a morir, vamos a estar con Cristo, los creyentes, hay que subrayar esto. Pero aquí Pablo da a entender de que él tiene ese deseo de estar con Cristo. Mucho ojo aquí, hermanos, hermanas. Acá Pablo no quiere decir con estas dos frases de que busquemos la muerte. No, sino que da a entender de que al saber que nosotros, al morir, vamos a estar en la presencia de Dios, no debemos de amar tanto o demasiado las cosas de este mundo. Estas frases de Pablo de quisiéramos estar ausentes y deseos de partir y estar con Cristo, eso significa una persona que ama el mundo no va a poder decir eso de corazón deseando hacerlo. Les puedo lanzar una pregunta: ¿qué es lo que amas realmente en esta vida? ¿Amas? O más bien, dije mal la pregunta. ¿Qué es lo que amas más en esta vida? Sin pensarlo podemos decir: ay, mis hijos, los que tienen hijos, mi esposo, mi esposa, los que están casados, amo a la iglesia, amo a los hermanos, o amo ya sea hermanos de sangre o hermanos de fe, ¿no? Los que se congregan en la iglesia, o amo mi trabajo, o me amo a mí, no, hasta pueden decir yo amo al pastor. No me voy a molestar si me dicen eso, pero el error es de amar más a algo de este mundo y luego amar a Dios. Estas dos frases de Pablo enseñan un rechazo o enseñan que nosotros debemos de tener un rechazo hacia todas las cosas del mundo. Oiga, hermano, entonces debo dejar de amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No, ámalos. Te recomiendo que los ames, pero ama primero a Dios. He escuchado testimonios de personas que sus matrimonios no funcionan, y la gran mayoría de la razón por la cual no funcionan es porque no aman a Dios en primer lugar. Cualquier otro pastor te puede decir: no, pues es por tal cosa, no, pues es por otra cosa. Incluso una vez escuché decir a un pastor de que es por el dinero. Si hay dinero, va bien el matrimonio. Si no hay dinero, hay problemas y luego se separan. Hasta donde yo sé, no, la Biblia no dice nada acerca de eso. Al contrario, habla acerca de no buscar tener bienes, pero bueno, sus razones habrá tenido ese pastor de haberlo dicho eso. Entonces, esto nos enseña este segundo punto. Primero, que los creyentes vamos a estar, una vez fallecidos,
en la presencia de Dios y que busquemos esos deseos de estar con Cristo más que los deseos de amar las cosas de este mundo. Como siempre digo, la palabra de Dios muchas veces, por no decir todas las veces, nos lanza un desafío. Acá hay un desafío que ojalá lo podamos practicar. Como tercer punto está el punto que se llama los incrédulos, los incrédulos continuarán existiendo después de la muerte. Y bueno, también los que son creyentes, ¿no? Aquí este punto no solamente abarca a los incrédulos, sino que también a los creyentes, tanto nosotros que hemos aceptado a Cristo, como los que han rechazado la palabra de Dios. Cuando muramos vamos a seguir existiendo, ya en otro, de otra forma, ¿no? En otra dimensión, si se puede decir así, pero seguiremos viviendo. Pero acá este tercer punto, el autor enfatiza su enseñanza con respecto a los incrédulos. Mateo 25:46 dice de la siguiente manera: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 12:47-48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tanto Mateo como Lucas enseñan en los pasajes que hemos leído que el creyente, que no solamente el creyente cuando muera va a ir con Dios, sino que también el que no creyó, como comenté hace rato, va a seguir viviendo, pero sufriendo las consecuencias de su pecado en el infierno. Y también otro punto importante que nos enseña ya Mateo: solamente hay dos lugares en donde vamos a ir cuando nosotros muramos: el creyente al cielo y el que no es creyente al infierno. Y lo dice literalmente Mateo 25:46. Lo vuelvo a leer para que quede mejor esta enseñanza. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Igual allá Lucas habla acerca de esos siervos que no hicieron lo correcto, van a recibir el castigo adecuado, ¿no? En ese caso, azotes. Los azotes significa el castigo de Dios, el infierno, va. Yo creo que es un punto importante para tener más ganas de predicar el evangelio a esas personas, amigos, familiares, incluso personas que viven con nosotros que no han conocido el evangelio, para hablarles y para que ellos tengan no un castigo eterno, sino que
acepten la palabra de Dios y tengan la vida eterna. El siguiente punto se llama que no hay escape después de la muerte. No hay escape después de la muerte. En muchas películas, libros, vemos que a veces las personas, ¿no?, están en el infierno y quieren irse al cielo o quieren regresar acá a la tierra, o los que están en el cielo quieren regresar aquí a la tierra. Cuando la palabra de Dios nos enseña de que una vez que nosotros hayamos dejado este mundo, ya no podemos regresar. El texto por excelencia para hablar de esto es cuando Jesús habla acerca de la parábola del rico y Lázaro. En una parte de la parábola, el rico pide que sus parientes sepan lo que a él está pasando, porque dentro de la parábola el rico, por sus acciones y por su vida que tomó, no va al cielo, sino va al infierno. Y Lázaro, por lo que vivió, por su vida, por sus acciones, va al cielo. Y la súplica del rico es que le digan a sus conocidos, a sus parientes, que lo que él está viviendo. Y la parábola de entender de que eso se le fue prohibido, porque ya no hay una comunicación, ya no hay ningún tipo de oportunidad de que el que se muera resucite. Solamente Jesús ha resucitado, Lázaro también resucitó. Los muertos que Jesús resucitó, bueno, son ciertas excepciones, pero una vez muerto, si te tocó ir al infierno, ahí vas a estar. Y si te tocó ir al cielo, allá vas a estar. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ver 2 textos para ampliar y para reafirmar esta enseñanza. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sabe? Ese es Lucas 16, 26. Segunda de Pedro 2, 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No hay mucho que decir, ya se los expliqué. Según los designios de Dios, unos estarán en un lado, otros estarán en otro lado. Me gusta mucho cómo lo describe Lucas, porque dice que hay una gran cima entre unos y los otros, de manera de que si uno quiere pasar de aquí, no puede, y el que quiera pasar del otro lado al otro lado tampoco no puede. Unos se preguntarán entonces, esos que hacen sesiones espiritistas, no sé si se dice así, sí, espiritistas o espirituales, no lo sé.
que según dicen que llaman al espíritu de tal familiar, de tu abuelito, de tu amigo que se murió, de tu esposa que se murió, y dicen lo clásico, ¿no? Si estás acá, mueve la mesa y mueve la mesa, ¿no? O sea, me acuerdo de un capítulo del Chavo, del 8, que entran a la casa de la bruja del 71 y hacen esas cosas, pero realmente era uno que estaba allá abajo, creo que era el Chavo o alguien de los personajes que movían la mesa y se asustaban, pero no hay una comunicación. Lo que hacen esas personas, esos brujos, esos hechiceros, adivinos, es eh, conectar o tener una comunicación, pero con un demonio, no con el espíritu de alguien que tú conoces. Y ese demonio se hace pasar por tu ser querido. No sé qué más les puedo decir con respecto a eso. Lean la parábola de Rico y Lázaro allá en los evangelios para ampliar más este punto, ¿no? En conclusión, es eso. No hay escape después de la muerte, ¿sí? Y como último punto de este último punto nos enseña de que aquí es donde tenemos la oportunidad de creer o no creer en Dios. Una vez muertos, no vamos a poder, como dice estos textos, sobre todo de Lucas, cambiar de un lugar a otro. Es acá donde Dios nos pide que cambiemos, que actuemos, que aceptemos su palabra. No seamos engreídos o presumidos y decir, bueno, antes que me muera voy a aceptar la palabra de Dios. Pero nadie sabe cuándo va a morir. Dice la leyenda que Constantino, ese emperador romano que instituyó a la religión cristiana como la religión oficial y cesaron las persecuciones, dicen que él realmente nunca fue cristiano y fue cristiano y pidió ser bautizado en el lecho de su muerte. Puede ser que haya pasado eso, puede ser que no, pero bueno, a él se le dio la oportunidad de hacer eso, si es que la leyenda es cierta, pero no todos tenemos, o más bien ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Y bueno, hermanos, ya se acabó el capítulo, ya se acabó la clase. Me da mucho gusto que sigamos estudiando teología. Espero sus preguntas, sus dudas ahí en los comentarios. En su momento, si hay preguntas, las voy a contestar. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y que tengan buenas noches.